Marzo de 1945, 2 de la tarde, colinas húmedas cerca de Nuremberg. El mayor Klaus Zimmermann bajó los binoculares como si pesaran el doble. No era el frío lo que le temblaba en las manos. Era otra cosa, una sensación rara, como si por primera vez en años su cabeza no pudiera acomodar lo que estaba viendo. El sol de la tarde le pegaba en la cara, pero el aire todavía olía a invierno. Tierra mojada, humo viejo, pólvora, metal caliente enfriándose. Frente a él, su división había quedado hecha pedazos. No derrotada, no replegada. Anaquilada. En menos de 3 horas, 2 batallones alemanes completos habían sido borrados como si alguien los hubiera arrancado del mapa con una uña. Más de 100 hombres, veteranos endurecidos por el frente oriental, soldados que habían sobrevivido al hambre y al hielo, estaban tirados en el lodo, quietos, con esa quietud que no se confunde con sueño. Klaus había visto muchas derrotas. Había estado en Rusia cuando el mundo parecía morderte los dedos cada noche. Había visto Francia caer en un caos de carreteras estrechas y explosiones. Había escuchado bombarderos británicos que te dejaban sordo por dentro. Pero esto fue distinto. La unidad que los destrozó peleaba con una forma que Klaus no había visto ni en los peores días del Este. Agresiva, sí, pero sin locura. Rápida, sí, pero sin improvisación torpe. Coordinada, implacable, como si cada movimiento estuviera pensado desde antes. Cada avance caía justo donde dolía. Cada retroceso estaba cubierto. Cada silencio era una trampa. Klaus apretó la mandíbula. Su orgullo, el orgullo que le habían metido desde joven, estaba siendo arrastrado por el barro. Y entonces ocurrió el detalle que le apagó el mundo por dentro. Capturaron a 3 soldados heridos. Los trajeron a la orilla de una zanja, arrastrándose, respirando como si el aire pesara. Klaus se acercó porque necesitaba entender. Necesitaba un motivo que no fuera simplemente perdimos. Les revisó las identificaciones con manos torpes. La primera, García. Klaus Perpedio. La segunda, Rodríguez. La tercera, Hernández. Se quedó quieto con las placas en la mano. Miró los rostros. Piel morena, ojos oscuros, esa firmeza callada que no pedía permiso. No eran alemanes. No eran británicos. No eran los americanos rubios que la propaganda repetía como caricatura. Eran mexicanos. Klaus sintió un crujido interno, como cuando una rama seca se parte con un peso mínimo. No fue el sonido del combate, no fue una explosión. Fue su idea del mundo rompiéndose. Porque durante años le habían enseñado que los alemanes eran superiores, que los arios eran invencibles, que los pueblos latinos eran inferiores, incapaces de disciplina, incapaces de guerra moderna. Y esos hombres acababan de destruir 2 batallones en 3 horas. Antes de seguir, antes de contarte lo que Klaus hizo después y por qué esta historia se volvió una obsesión para él, te pido algo rápido. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Quiero saber si estás en México, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Argentina, donde sea. Pon tu ciudad ahí abajo. Y suscríbete al canal, porque estas historias casi no se cuentan y se pierden si nadie las repite. Si ya te está atrapando, comparte este video con una persona, una sola, y dile, escucha esto, porque no lo enseñan. Ahora sí, regresa conmigo a Alemania, marzo de 1945. Klaus llamó a su segundo al mando, el capitán Hermann Wolf. Hermann llegó con el uniforme manchado, casco con polvo, ojos de hombre cansado. ¿Qué pasa, mayor? Klaus no respondió con palabras. Solo le extendió las placas. Hermann las tomó, leyó una vez, frunció el ceño, leyó otra vez como si buscara un truco. Mexicanos. Murmuró. Klaus asintió. Sí. Hermann soltó una risa corta, seca, sin humor. Imposible.
Los mexicanos no pelean así. Eso dicen los reportes. Klaus lo miró sin pestañear. Los reportes están mintiendo. Germán quiso responder con orgullo, con negación, con una frase de esas que te sostienen cuando todo se cae. Pero el campo de batalla no discute. El campo de batalla muestra. Ese mismo día, Klaus tomó una decisión silenciosa. Si el mundo que le habían explicado no coincidía con el mundo real, entonces había que buscar la verdad donde dolía. En los papeles, en los prisioneros, en los restos. Comenzó a juntar información como un hombre que junta pedazos de vidrio sin guantes. Revisó documentos capturados, escuchó rumores de soldados, interrogó heridos, pidió reportes a lo que quedaba de su cadena de mando. Cada respuesta lo hundía más. Porque no eran 3. No eran 10. No era un caso aislado. Eran demasiados. Klaus encontró listas de personal con apellidos que se repetían como martillo. García, Martínez, López, Rodríguez, Sánchez, Hernández, González. Había cartas tiradas en el barro, sobres rotos con palabras en inglés mezcladas con frases en español, como si el idioma también hubiera cruzado el frente. Había cascos con nombres escritos a mano. Había fotografías de familias, mujeres, niños, casas humildes, y junto a esas fotos, un uniforme americano y un apellido mexicano. Klaus se obligó a respirar. La propaganda le había dicho, ellos no existen como fuerza real. Pero ahí estaban. Y no solo estaban ganando. En un informe interceptado, Klaus encontró una frase que lo dejó helado: voluntarios. La palabra apareció como cuchillada. Muchos no estaban ahí por obligación. No habían llegado arrastrados. Habían elegido estar ahí. Y si eso era cierto, entonces el problema para Alemania era peor de lo que cualquier general quería admitir. Porque una cosa es enfrentar a un enemigo obligado. Otra es enfrentar a un enemigo que se presentó por decisión propia. Klaus miró las placas otra vez. García, Rodríguez, Hernández. 3 nombres que en su cabeza no debían sonar a peligro, pero que en el barro sonaban a aniquilación. ¿Cómo? Pensó. ¿Cómo fue posible que el régimen entero, que el ejército entero, que la ideología entera, se equivocara tan feo? Para entenderlo, hay que retroceder. Berlín, enero de 1941. No hay balas aquí, solo tinta. En una oficina limpia, con lámparas frías, el coronel Friedrich von Schiller escribía reportes como quien escribe sentencia. Le decían especialista en clasificar pueblos, como si la humanidad fuera un catálogo. Sobre su escritorio había carpetas: América, Estados Unidos, México, poblaciones latinas. El coronel no dudó, no tembló. Escribió que los mexicanos eran débiles, inferiores, que no representaban una amenaza militar real. Lo firmó, lo selló, lo envió. Y esa tinta, aunque no disparó un arma, alimentó una mentira que sí disparó millones. Otros oficiales repetían lo mismo con distintas palabras, en reuniones, en pasillos, en documentos: no tienen disciplina. Son blancs. Se romperán primero. Serán el punto débil del ejército americano. La ideología necesita repetirse para sonar real. Y en 1941, en Alemania, ese veneno sonaba real porque les convenía que sonara real. Si el enemigo es inferior, tu orgullo descansa. Si el enemigo es inferior, el miedo se reduce. Si el enemigo es inferior, tu guerra parece más fácil. Pero mientras en Berlín escribían ese mundo imaginario, del otro lado del océano sucedían decisiones pequeñas, humanas, invisibles, decisiones que no salen en la prensa, pero que cambian todo cuando se juntan. Diciembre de 1941, Ciudad de México. Un joven llamado José Mendoza, 18 años, trabajaba en una fábrica y ganaba lo justo. Escuchó las noticias de guerra,
Escuchó nombres de lugares que nunca había pisado. Escuchó que el mundo se estaba rompiendo en dos. Y en vez de quedarse quieto, caminó por su cuarto como animal encerrado. Su madre lo vio. ¿Qué traes? José tragó saliva. Voy a cruzar la frontera. ¿Cómo que vas a cruzar? Me voy a alistar. Su madre lloró porque las madres entienden lo que esas palabras cargan. Despedida, riesgo, posibilidad de no volver. ¿Por qué? José respondió con la honestidad torpe de quien no está haciendo discurso, sino confesión. Porque no quiero un mundo donde una bandera decida quién vale y quién no. Porque si se quedan con todo, luego nadie está a salvo. José no fue el único. Hubo cientos, miles. Algunos venían desde México. Otros ya vivían en Estados Unidos, pero cargaban apellido mexicano como herencia. Algunos eran ciudadanos, otros no. Algunos hablaban inglés perfecto, otros apenas lo suficiente para hacerse entender. Pero muchos compartían una misma chispa, voy. Y esa chispa, cuando se acumula, se vuelve incendio. Klaus, en el frente, no sabía los detalles, pero sí vio las consecuencias. Porque en el campo de batalla, lo que importa no es de dónde viene la chispa, sino el fuego que provoca. Y el fuego era claro: disciplina, coordinación, ferocidad bajo presión. Y ahora, en este punto de la historia, viene la parte que duele de otra manera. Muchos de esos hombres no iban a pelear solo contra Alemania. Iban a pelear también contra el desprecio. Porque mientras Alemania los llamaba inferiores, en Estados Unidos muchos vivían con letreros en la vida cotidiana que también dolían: no mexicanos. No servimos a mexicanos. Prohibido. Lugares donde no los dejaban entrar aunque trajeran uniforme. Y aún así, fueron. Ese detalle, para Klaus, fue el golpe más cruel. Como alguien se ofrece a morir por un país que a veces lo trata como si no valiera. Esa pregunta lo persiguió. Y la respuesta no era simple, pero tenía una raíz. Muchos no peleaban por lo que el país era en ese momento, peleaban por lo que creían que debía ser. Peleaban por promesas. Peleaban por futuro. Peleaban para que sus hijos no crecieran bajo el odio. Klaus siguió investigando como si buscar datos fuera una forma de no volverse loco. Encontró menciones a condecoraciones, a acciones de valor, a historias individuales que se repetían. Un soldado que se lanza solo para salvar al pelotón, otro que se niega a retroceder, otro que toma una posición imposible. En la mente de Klaus, el respeto empezó a nacer como nace en guerra, a golpes. No era admiración romántica. Era respeto duro: son capaces. Ahora vamos a Italia, porque ahí muchos alemanes empezaron a escuchar algo que no encajaba. Montecassino, mayo de 1944. Amanecer. Niebla. Piedra Antigua. El sargento Werner Becker estaba atrincherado con su pelotón. La inteligencia decía: unidad de reemplazo, poca experiencia. Werner se permitió un pensamiento: hoy aguantamos. A las 5:30 llegaron los primeros disparos. No fueron al azar. Fueron precisos. Coordinados. En 2 minutos, 3 hombres de Werner cayeron. Werner gritó órdenes, intentó sostener la posición. Pero el fuego se multiplicó como si el enemigo supiera exactamente dónde estaba cada agujero, cada punto ciego, cada ruta. Y lo más extraño, los atacantes avanzaban con táctica, no con caos. Con paciencia agresiva, con inteligencia. En 40 minutos, la posición estaba perdida. Werner sobrevivió y fue capturado. Cuando vio a su captor, se quedó congelado. Un sargento de piel morena, ojos oscuros, voz firme. Soy el sargento Ramírez, dijo en alemán básico, lo suficiente para hacerse entender. Werner lo miró fijo. Mexicano. Ramírez sonrió. Mexico-americano. Werner sintió una punzada rara. No era solo miedo.
Era vergüenza. Porque su vida entera le habían dicho que esa gente era inferior. Y ese inferior acababa de destruirlo sin despeinarse. Esa escena se repitió en Italia, en Francia, en Alemania. No con el mismo nombre, no con la misma cara, pero con el mismo patrón. Apellidos hispanos en unidades que avanzaban con una determinación que los alemanes no esperaban. Y ojo, no porque fueran mágicos o invencibles, sino porque estaban entrenados, porque estaban decididos, porque la guerra los había convertido en especialistas de sobrevivir. Ahora volvemos a Alemania, al punto donde el respeto se volvió inevitable. Rin, marzo de 1945. Ruinas, barro, humo pegado a las paredes. El teniente Wolfgang Richter caminaba entre lo que quedaba de su mando. Su batallón había defendido el cruce durante horas y aún así fue destruido. De 450 quedaban 72. Wolfgang vio cascos, cartas, fotografías, y un casco americano en el lodo lo detuvo. Dentro había un nombre: Raúl Sánchez. Wolfgang lo sostuvo como si sostuviera un pedazo de su propia mentira. Raúl Sánchez. Otra vez. Miró alrededor. García, Martínez, López, Rodríguez. Cientos de nombres. Miles. Wolfgang se sentó sobre un escombro y lloró. No por dolor físico, por colapso. Porque si esto era real, entonces el mundo que le habían vendido era falso. A pocos kilómetros, en un campo de prisioneros improvisado, Heinrich Müller esperaba brutalidad. En vez de eso recibió medicina. Un médico le vendó la pierna y le habló en alemán con acento extraño. Yo soy Luis González, de Arizona. Mis abuelos son de Sonora. A Heinrich lo miró como si viera una contradicción viva. Mexicano. Sí. ¿Y me ayudas? Luis lo miró con cansancio. Tú no eres mi enemigo. Mi enemigo es el nazismo. Heinrich sintió que se le hundía el pecho. Porque esa frase era una lección que Alemania ya no podía esquivar. El odio los había vuelto ciegos. Y aquí viene una parte que pocos se atreven a decir en voz alta. Para muchos alemanes, lo más devastador no fue perder el combate. Fue ser tratados con humanidad por quienes ellos despreciaban. Porque eso no solo te derrota, te desnuda. En ciudades liberadas, los civiles esperaban saqueos. Habían oído la propaganda, los bárbaros. Pero muchas veces encontraron otra cosa. Múnich. Una mujer mayor abre la puerta y ve a un soldado moreno que le ofrece raciones para sus nietos. Ella llora. ¿Por qué? Él responde, porque ustedes también fueron víctimas de mentiras. Esa escena, repetida miles de veces, fue una bomba para la ideología nazi. Porque la ideología se sostiene diciendo, el otro es monstruo. Pero si el otro te da comida, te atiende, te habla con respeto, el monstruo era el relato, no la realidad. Y ahora, el otro lado, el que casi nunca se cuenta porque incomoda. Esos soldados que Alemania terminó respetando, regresaron a casa y muchas puertas siguieron cerradas. Restaurantes que no los atendían. Cines que no los dejaban pasar. Hoteles que los rechazaban. Empleos que los negaban. No contratamos mexicanos. Y muchos de ellos traían medallas. Traían heridas. Traían recuerdos que no se quitan. Y aún así, esa humillación no los apagó. Los encendió. Porque después de ver morir a compañeros, después de arriesgar la vida por ideales, ya no iban a aceptar el desprecio en silencio. Ahí nació otra guerra, la de los derechos civiles, la del respeto en casa, la de exigir que las promesas fueran reales. Y esa guerra también la pelearon con terquedad. El caso de Félix Longoria fue una chispa. Soldado caído, cuerpo repatriado, funeraria negándose a hacer servicio por ser mexicano. Eso explotó. Eso se volvió símbolo. Porque si un hombre muere por su país y aún así lo tratan como si no mereciera ni despedida,
entonces el problema está podrido. Y muchos veteranos dijeron, hasta aquí. Se organizaron. Hablaron. Exigieron. No fue rápido, no fue fácil, pero empezó. Y ahora volvemos al cierre moral de esta historia. Klaus Zimmermann, el hombre que al inicio creyó en mentiras, terminó viéndose obligado a enfrentar la verdad. Cuando se rindió, entregó su arma a un capitán enemigo. El capitán se apellidaba Roberto Flores. Arizona. Abuelos de Sonora. Klaus lo miró con ojos cansados y preguntó, casi como quien pide perdón sin saber decirlo, ¿cómo fue posible? Nos dijeron que ustedes eran débiles. Roberto lo miró largo y respondió con calma, nos subestimaron. Esa fue su primera equivocación. La peor fue creer que el odio los hacía fuertes. El odio solo los volvió ciegos. Klaus tragó saliva. Porque ahí, en una frase simple, se terminó de derrumbar lo último que quedaba del Reich dentro de su cabeza. Si llegaste hasta aquí, te pido algo más. Suscríbete y comparte. Este tipo de historias no sobreviven si no se repiten. Y en los comentarios, además de tu ciudad, escribe una palabra, respeto. Porque eso fue lo que Alemania no quería dar y terminó dando a la fuerza. Respeto. Los últimos días de abril de 1945 fueron extraños, como si el mundo estuviera caminando con pasos suaves encima de una tragedia recién terminada. En los campos de prisioneros, alemanes y americanos existían en el mismo espacio con la incomodidad de quien todavía no sabe qué hacer con el silencio. Había filas, conteos, comida repartida, médicos entrando y saliendo, y una cosa que se repetía como golpe lento. Muchos guardias tenían apellidos hispanos. Eso, para un oficial alemán educado en supremacía, era el castigo perfecto. Los inferiores administrando el orden, aplicando reglas, atendiendo heridos, con profesionalismo. Un coronel alemán llamado Friedrich Meyer, capturado cerca de Mannheim, pasó 2 semanas observando. Cada día se decía a sí mismo que debía odiarlos, que debía despreciarlos, que debía resistirse. Pero cada día veía lo mismo, guardias que no humillaban, que no abusaban de poder, que trataban a prisioneros con dignidad. Una noche, Friedrich se animó a preguntar a uno de los guardias, un sargento de origen mexicano, ¿por qué nos tratas así después de todo lo que hicimos? El guardia lo miró como se mira a alguien que llega tarde a una verdad obvia. Porque si los trato como ustedes trataban a otros, me convierto en ustedes. Y yo no soy eso. Friedrich sintió ganas de responder con orgullo, pero no pudo. Su orgullo había muerto con el Reich. Mientras tanto, en las ciudades, la realidad también era brutal. Hambre, frío, casas destrozadas, orfanatos sin suficiente comida, hospitales sin material. Y en medio de eso, soldados americanos, muchos con apellidos mexicanos, repartían raciones, organizaban filas, cuidaban que no hubiera saqueos. Los civiles alemanes, criados con propaganda, se escondían, esperaban violencia. En muchas calles encontraron otra cosa: disciplina, orden, una extraña cortesía. Y ese contraste fue una vergüenza que quedó pegada en diarios y cartas. Un médico alemán, Hans Bauer, escribió algo así en su cuaderno: he conocido a los conquistadores. No son monstruos. Son humanos. Muchos son mexicanos, los mismos que nuestro gobierno llamó subhumanos. Hoy uno de ellos arriesgó su vida para sacar a un niño de un edificio inestable. Hans no sabía si escribirlo era peligroso o liberador. Pero lo escribió, porque ya no podía fingir que la propaganda seguía viva. En esos mismos días, en el alto mando alemán, algunos oficiales leyeron informes que jamás debieron existir. No porque fueran secretos militares, sino porque eran el certificado de defunción de la ideología. Un informe hablaba de efectividad, de moral, de comportamiento en combate. Y aunque intentaban disimularlo con palabras frías, el mensaje era claro:
el mito racial se había roto contra la realidad. Y eso, para un régimen que vivía de mito, era peor que perder tanques. Pero no creas que esto era una historia bonita de final feliz. No lo era. Porque mientras algunos alemanes descubrieron humanidad en el enemigo, miles de familias mexicanas en Estados Unidos y en México pagaron el precio en silencio. Hijos sin padre, madre sin hijo, esposa sin compañero. Cartas que nunca llegaron. Fotos guardadas como reliquia. Y muchos veteranos, al volver, no recibieron abrazos de película. Recibieron puertas cerradas. Y eso dejó una herida que duró décadas. Un veterano méxico-americano podía regresar con uniforme y medallas y aún así ser rechazado en un restaurante. Podía haber arriesgado la vida y aún así ser llamado de los tuyos con desprecio. Eso volvió rabiosa a una generación. Y esa rabia se convirtió en organización, en discurso, en exigencia. Si pudimos derrotar a un régimen de odio afuera, no vamos a aceptar odio adentro como si fuera normal. Esa idea empezó a moverse de barrio en barrio, de comunidad en comunidad. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más grande que Klaus Zimmermann. Porque Klaus, al final, fue solo un hombre que descubrió tarde una verdad. Pero la verdad que descubrió tenía un impacto enorme. Los mexicanos y mexicoamericanos no solo pelearon. Cambiaron la percepción del mundo. Rompieron un mito con hechos. Y eso, aunque incomode, es de lo más poderoso que puede hacer un pueblo. Existir en un lugar donde te dijeron que no existías. Ahora, escucha esto con calma, porque aquí está la ironía final. Muchos alemanes empezaron a respetar a esos soldados por dos cosas al mismo tiempo. Por su capacidad militar y por su humanidad. Y ese doble golpe fue el que terminó de destruir lo que el nazismo intentó construir. Porque el nazismo decía, la sangre decide el valor. Y la realidad respondió, el valor decide el valor. Si quieres que esto se vuelva una historia completa de más de 70.000 caracteres exactamente como la pides, lo estoy estructurando para entregártelo en entregas consecutivas sin cambiar el orden de ideas, expandiendo cada escena y manteniendo el ritmo narrativo para retención. En el siguiente bloque continuo voy a extender con más detalle el origen de esos reportes alemanes, más escenas de frente con apellidos hispanos, el contraste entre trato en combate y trato en cautiverio, y el cierre largo con la reunión de 1985 y la sala de memoria, para que el final pegue y el espectador no se quiera ir. Lo que Friedrich Meyer no podía decir en voz alta, lo empezaron a decir otros prisioneros en susurros, como si les diera miedo que la realidad los escuchara. Los mexicanos pelean como leones. No retroceden. No se rinden. Nos destrozaron en menos de una hora. Al principio sonaban como excusas, como el tipo de frase que un soldado derrotado inventa para justificar su vergüenza. Pero cuando la frase se repite en 100 bocas distintas, en 100 lugares distintos, deja de ser excusa y se vuelve patrón. Y eso fue lo que empezó a romperlos por dentro, que no era un caso aislado, no era mala suerte, no era ese día. Era una verdad repetida a lo largo del frente. En otro campamento improvisado, una fábrica convertida en centro de clasificación, un teniente alemán llamado Ernst Bauer esperaba el trato que su ejército siempre dio a otros. Humillación, golpes, hambre, castigo. Llevaba días preparándose para eso, diciéndose que tenía que aguantar, que era parte de ser soldado. Pero lo que recibió fue agua, un vendaje y una voz que le habló con calma. El guardia tenía el uniforme americano, el rostro moreno, y un apellido cosido en el pecho que, para Ernst, sonaba como una bofetada a todo lo que le habían metido desde niño. Torres. El guardia le ofreció un cigarro como si fuera un gesto normal. Ernst lo tomó sin saber por qué, como si su mano se moviera sola. ¿Por qué?, preguntó en inglés quebrado. El guardia lo miró fijo y le respondió sin levantar la voz.
Porque no necesito convertirme en lo que ustedes fueron para demostrar que estoy del lado correcto. Ernst sintió que se le apretaba el estómago. Había sido derrotado en combate. Sí, pero aquello era otra derrota, una derrota moral que no se arregla con reorganizar tropas. Y mientras eso ocurría en los campos, en las ciudades liberadas el miedo civil también chocaba contra una realidad distinta. Los alemanes habían escuchado durante años que vendrían bárbaros, que vendrían monstruos, que vendrían invasores sedientos de venganza. Muchas mujeres guardaron pan escondido, escondieron a los niños, guardaron silencio como si el silencio pudiera protegerlos. En Múnich, una mujer mayor llamada Helga Smith se escondió en su sótano y esperó el final, como se espera una tormenta que ya no puedes evitar. Horas después, alguien tocó la puerta. Helga pensó que era la muerte. Subió temblando. Abrió apenas. Frente a ella había un soldado americano, joven, moreno, con ojos cansados. No gritó, no amenazó, no entró como dueño. Preguntó si estaban bien, si había heridos, si tenían comida. Helga no entendía. Cuando el soldado le dejó raciones para sus nietos, Helga se quebró. ¿Por qué?, dijo con la voz rota. El soldado respiró hondo, como si también estuviera cansado de explicarlo, y respondió, porque la guerra no se gana volviéndote monstruo. Se gana deteniendo a los monstruos. Helga lloró ahí mismo, en el marco de su puerta, porque lo que estaba pasando no encajaba con nada de lo que le habían repetido. Esa clase de escenas fueron pequeñas en comparación con tanques y artillería, pero para la mente alemana fueron bombas silenciosas. Porque la propaganda se sostiene en una sola idea: ellos son menos humanos. Y cuando el que se suponía que era menos humano te da pan, te atiende una herida, te permite escribir una carta, esa idea se cae como pared mojada. Por eso muchos alemanes, incluso derrotados, terminaron usando una palabra que en su ejército se reservaba para los dignos: respeto. No admiración romántica, no cariño. Respeto nacido del golpe de realidad. Y Klaus Zimmermann, el mayor que empezó esta historia con binoculares temblando cerca de Nuremberg, lo fue entendiendo a pedazos, como se entienden las cosas que duelen. Primero con incredulidad, luego con rabia, luego con silencio. Klaus llevaba un diario privado desde diciembre de 1944, un cuaderno que escondía como se esconden las vergüenzas. En una entrada escribió algo parecido a esto: he visto a muchos soldados hispanos. Están en todas partes. Pelean mejor que muchos de los nuestros. ¿Cómo puede ser? Semanas después, otra entrada: capturamos a un prisionero hoy, José García. Cuando le pregunté por qué peleaba, dijo: por mis hijos, para que no crezcan bajo la bota de gente como Hitler. No supe qué responder. Klaus se quedó con esa frase como una astilla, porque era simple, humana, y destruía todo el cuento de superioridad. Y luego escribió lo peor, lo que ya olía a confesión: no estamos perdiendo solo por tanques o por aviones. Estamos perdiendo porque creímos nuestras propias mentiras. Pero para entender por qué esa mentira fue tan sólida, hay que volver al origen, a cuando no había humo ni barro, solo oficinas y tinta. Berlín, enero de 1941. El coronel Friedrich von Schiller, experto en clasificar pueblos, escribió que los mexicanos eran inferiores, débiles, incapaces de guerra moderna. No era el único. Otros oficiales decían lo mismo con distintos tonos: que los latinos no tenían disciplina, que serían los primeros en desertar, que serían un punto frágil en el ejército estadounidense. Esos reportes circularon, se repitieron, se volvieron verdad dentro de la burbuja nazi. Y cuando una mentira se repite con uniforme y sello oficial, deja de sonar a mentira para el que quiere creerla. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, pasaban cosas que los alemanes no registraron porque no les interesaban. Ciudad de México, diciembre de 1941. Un joven llamado José Mendoza,
apenas 18, escuchó sobre Pearl Harbor, escuchó que el mundo se iba a incendiar. Y tomó una decisión. Cruzaría la frontera para alistarse. Su madre lloró, como lloran las madres cuando entienden que la historia te está arrancando un pedazo de casa. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque es lo correcto, respondió José, y esa frase, aunque suene simple, fue el motor de miles. Cada mes, cientos de mexicanos cruzaban o se presentaban en oficinas de reclutamiento. Muchos ni siquiera esperaron a que México entrara formalmente a la guerra. Lo hicieron antes. Por convicción, por lealtad a sus comunidades, por una mezcla rara de identidad y futuro. Y eso fue lo que Alemania jamás calculó. No era solo un número, era una decisión repetida miles de veces. Y ahora, escucha bien esta parte, porque aquí es donde el choque se vuelve más grande. Muchos de esos hombres peleaban por un país que, al mismo tiempo, los segregaba. Los llamaban los de tu tipo. Les cerraban puertas. Los rechazaban en restaurantes, cines, hoteles. A veces incluso con uniforme. Y aún así, fueron. Klaus no podía comprender eso, porque Klaus venía de un mundo donde el Estado te decía quién eras y tú obedecías. Estos hombres venían de un mundo donde te decían que valías menos y aún así decidías demostrar lo contrario con hechos. Esa mezcla los volvía peligrosos. No por odio, sino por determinación. San Antonio, Texas, agosto de 1942. Un joven llamado Manuel Rodríguez, 22 años, llega a una oficina de reclutamiento. Lleva ropa de trabajo, manos marcadas por el campo. El oficial lo mira de arriba a abajo con esa mirada que no necesita insulto para ser insulto. Nombre: Manuel Rodríguez. ¿Dónde naciste? Aquí, en San Antonio. El oficial arquea la ceja como si no le creyera, como si el apellido lo descalificara por sí solo. ¿Hablas inglés? Sí, señor. Nací aquí. El oficial frunce la boca. Los de tu tipo, Manuel aprieta los puños, pero no explota. No vino a pelear con un reclutador. Vino a pelear con un enemigo más grande. ¿Por qué quieres alistarte? Manuel respira. Porque este es mi país y quiero defenderlo. El oficial firma sin sonreír, sin agradecer, como si estuviera haciendo un favor a regañadientes. Manuel sale sabiendo algo que ese hombre nunca entendería. Iba a arriesgar la vida por un país que aún no terminaba de verlo como igual, pero lo haría porque creía en lo que ese país prometía ser. Los Ángeles, junio de 1943. Roberto García, recién salido del entrenamiento, uniforme puesto, orgullo en el pecho, decide ir al cine con su hermano menor. Quiere ver una película de guerra, quiere sentir que lo que está a punto de vivir existe también en la pantalla. Llegan a la taquilla. El empleado lo mira y le suelta la frase como si fuera normal. No servimos a mexicanos. Roberto se queda quieto. Estoy en el ejército. No importa. Política. El hermano menor lo mira, esperando pelea. Roberto no arma escándalo. Se da la vuelta y se va. Esa noche escribe algo que muchos escribieron sin publicarlo. Puedo morir por este país, pero no puedo ver una película aquí. Y aún así, al día siguiente, Roberto se sube al tren, al camión, al barco, y se va a la guerra. No por el empleado, por algo más grande. Eso es lo que Alemania no entendió. Esos soldados no peleaban por ser celebrados. Peleaban para abrir una puerta que todavía estaba cerrada. Peleaban para que los de tu tipo se muriera de vergüenza. Ahora regresa conmigo al frente, porque el respeto alemán no nació en oficinas, nació en balas. Alsacia, noviembre de 1944. Un capitán alemán, Ernst Boel, defiende un pueblo pequeño. Estudia tácticas americanas, espera artillería, espera tanques. Todo llega como esperaba.
Lo que no espera es escuchar órdenes mezcladas, inglés con español. Adelante. Cubrim. Granada. La infantería entra con una furia organizada. Ernst ve caer a los suyos. Trata de sostener. Lo hieren. Despierta en una tienda médica americana. Un médico le vende la herida y le habla en alemán básico. En el uniforme lee, Ramón Torres. Ernst lo mira como si la guerra le hubiera cambiado el idioma. Eres mexicano. Ramón sonríe leve. Mis padres son de Guadalajara. Ernst se traga su orgullo. ¿Por qué me ayudas? Ramón ni siquiera lo piensa demasiado, porque soy médico. Tu uniforme no importa cuando estás sangrando. Esa frase se queda pegada. Porque no es propaganda. Es práctica. Es human irat. Y en paralelo, se acumulaban números que, aunque fríos, eran imposibles de ignorar. Medallas por valor. Heridas. Acciones extremas. Hombres que cruzaban bajo fuego, que no abandonaban a los suyos, que tomaban misiones que otros evitaban. No eran perfectos. Eran humanos. Tenían miedo. Se cansaban. Se rompían. Pero lo que los alemanes empezaron a notar era que no se quebraban como el estereotipo decía. No huían por naturaleza. Aguanabin, Avanzabin, Resistien. Y eso, para un enemigo que se creyó superior, es humillante. Ahora, lo que realmente terminó de colapsar a muchos alemanes fue la combinación: ferocidad en combate y decencia en cautiverio. Porque si el enemigo te derrota con habilidad y luego te trata con dignidad, no te queda donde esconder tu ideología. Te quedas desnudo. Berlín, abril de 1945. Bunkers. Mappes. Un Reich encogido como piel mojada. El general Wilhelm Keitel lee un informe que nunca debió llegar a su escritorio. Un análisis interno que, sin decirlo con esas palabras, demostraba que la teoría racial era basura. Keitel lo lee 3 veces. Timbla. Porque si eso se sabe, no solo se pierde una guerra, se pierde el mito que sostenía todo. Entra Alfred Jodl. Keitel lo mira como si estuviera viendo un fantasma. ¿Lo leíste? Jodl Agent. Se sientan. Silencio. Y en ese silencio, los dos entienden algo que les duele más que la derrota. Nos creímos un cuento y ese cuento nos mató. Pero mientras ellos tiembla bajo tierra, arriba, en el frente, miles de soldados alemanes ya lo habían entendido de forma más simple. El enemigo no era el que les describieron. Y dentro del enemigo, había mexicanos. Si esta historia te está pareciendo una locura, te pido 2 cosas para que no se pierda. Suscríbete al canal y compártela con alguien. No para hacer viral por hacer viral, sino porque estas historias se borran si nadie las repite. Y deja tu ciudad en los comentarios, porque quiero saber desde dónde estás escuchando esto. Ahora sí, viene la parte donde todo se cierra y a la vez se abre. La rendición, los campos, y luego, décadas después, el encuentro imposible donde un alemán termina diciendo en voz alta lo que jamás pensó decir: los respeté, y esa palabra me cambió. Ahora sí, regresa conmigo al punto donde el mundo de Klaus terminó de quebrarse, no en una oficina, no en un discurso, sino en un camino lleno de lodo, con el Reich desmoronándose a su alrededor y un apellido en español mirándolo de frente como una sentencia. Abril de 1945, las afueras de una ciudad alemana que ya no era ciudad, era escombro con nombres. Klaus Zimmermann llevaba días sin dormir bien. No porque los cañones no lo dejaran, sino porque su mente no encontraba dónde esconderse. Cada vez que cerraba los ojos veía lo mismo: los rostros de sus hombres, los mapas inútiles, y esas identificaciones americanas con apellidos que la propaganda le había enseñado a despreciar. Lo peor era que, incluso si quería odiarlos, no podía. No después de lo que había visto. No después de haber sido derrotado por ellos. Sí, pero también obligado a reconocerlos como soldados,
como seres humanos, como enemigos dignos. En la mañana en que decidió rendirse, no hubo drama cinematográfico. No hubo música, no hubo grandes discursos. Hubo hambre. Hubo cansancio. Hubo una verdad simple. Ya no había guerra que ganar, solo vidas que perder. Klaus reunió lo que quedaba de su batallón, 263 hombres. Algunos eran adolescentes con uniforme demasiado grande. Otros eran veteranos que ya no tenían mirada. Les dijo la frase que un oficial alemán nunca quería decir. Vamos a entregar las armas. Hubo silencio. Nadie discutió, porque discutir era fingir que todavía quedaba algo. Caminaron con un trapo blanco amarrado a un palo improvisado. El aire olía a madera quemada, a tierra mojada, a dejota. A unos metros, del otro lado del camino, esperaban soldados americanos. Y ahí vino la escena que Klaus recordaría toda su vida, porque no era la rendición en sí, era ante quien se rendía. El comandante de la unidad era un capitán llamado Roberto Flores. Tenía la cara cansada, el uniforme manchado, y una calma que no era arrogancia, era la calma de alguien que ya vio demasiado. Klaus se acercó con su pistola descargada, con la espada ceremonial que todavía cargaba por costumbre, y las extendió como dicta el ritual de una derrota. Roberto Flores no sonrió, no se burló, no escupió palabras de odio. Solo recibió las armas, las miró como se mira algo que ya no importa, y levantó los ojos. Klaus tragó saliva. Había imaginado este momento de 1000 maneras, todas llenas de humillación. Pero lo que recibió fue otra cosa: profesionalismo. Capitán Zimmermann, dijo Flores, pronunciándolo con un inglés firme. Klaus Asensio. La voz se le atoró. Y entonces soltó la pregunta que le quemaba desde hacía meses, la pregunta de alguien que se da cuenta tarde de que vivió dentro de una mentira. ¿De dónde es usted? Roberto no necesitó pensarlo demasiado. Tucson, Arizona. Mis abuelos son de Sonora, México. Y ahí, en ese instante, Klaus sintió el golpe completo. Otra vez, un mexicano. Otra vez, un hombre que el rey habría llamado inferior, aceptando su rendición. No con odio, sino con control. Con dignidad. Klaus bajó la mirada y, sin darse cuenta, dejó salir lo que llevaba guardado como veneno. ¿Cómo? ¿Cómo fue posible? Nos dijeron que ustedes eran débiles, que no tenían disciplina, que no podían pelear así. Roberto lo miró con un silencio largo, pesado, no de amenaza, sino de juicio. Y respondió con una frase que no necesitaba adornos porque era una verdad simple: nos subestimaron. Esa fue su primera equivocación. Klaus levantó la vista, como si esperara una segunda parte. Roberto siguió, pero sin gritar, sin actuar. La segunda fue peor. Ustedes creyeron que el odio los haría fuertes. Creyeron que la crueldad era poder. Pero el odio los volvió ciegos. La supremacía los volvió arrogantes. La crueldad los volvió monstruos. Nosotros peleamos por algo distinto. Por libertad, por justicia, por un mundo donde nuestros hijos no crezcan bajo la bota de hombres como Hitler. Klaus sintió que le faltaba aire. No porque le hubieran apuntado, sino porque le habían hablado como a un ser humano, y eso era más devastador que cualquier insulto. Si estás llegando hasta aquí, quédate, porque lo que viene no es el final feliz. Es lo incómodo. Es lo que la mayoría de historias no se atreven a contar. Lo que pasa cuando el enemigo cae, cuando el uniforme se vuelve trapo, cuando la ideología muere, pero el dolor sigue vivo. Suscríbete y comparte este video ahora mismo, porque lo que viene te va a sacudir. El trato en los campos de prisioneros, la vergüenza de los oficiales alemanes, y del otro lado, la guerra que los mexicanos tuvieron que pelear al regresar a casa, una guerra sin balas, pero igual de cruel. Y comenta tu ciudad, de verdad. Quiero saber si estás escuchando esto desde México, desde Estados Unidos,
desde Europa, desde donde sea. Porque esta historia no pertenece a un solo lugar, pertenece a cualquiera que haya sido subestimado. A Klaus lo separaron de sus hombres y lo enviaron a un campo de prisioneros temporal cerca de Mannheim. Un sitio que olía a sudor, a barro, a ropa mojada, a cansancio colectivo. Ahí vio algo que en su ejército era impensable. Guardias de distintos orígenes trabajando juntos como iguales. Blancos, negros, morenos, todos con el mismo uniforme, con la misma disciplina, con una cadena de mando que no dependía del color de piel. Klaus se quedó observando ese detalle como quien observa un fenómeno que desafía su educación completa. Porque en su mundo, la igualdad era una palabra prohibida. En el otro lado, era práctica. En ese campo, Klaus escuchó historias que se repetían como ecos. Un prisionero alemán decía que lo capturó un sargento con acento raro y le ofreció agua. Otro decía que un médico mexicano-americano le cosió la pierna sin mirarlo con desprecio. Otro juraba que un guardia lo dejó escribir una carta a su esposa. Al principio, Klaus pensó que eran exageraciones para sentirse mejor, como si agradecer al enemigo suavizara el golpe de la derrota. Pero entonces lo vivió él. Una tarde, un cabo que se llamaba Luis González, de Nuevo México, lo escoltó a una mesa de clasificación. Klaus esperaba la mirada dura. Luis solo hizo su trabajo. Nombre. Rango. Unidad. Klaus respondió. Luis escribió sin insultos, sin bromas. Y al final le preguntó, casi como si fuera un detalle normal. Necesita enviar un mensaje a su familia. Klaus se quedó helado. ¿Cómo? Luis repitió con paciencia, emocional que te va a apretar la garganta si lo piensas bien. Los 27 marineros mexicanos se vuelven algo más que víctimas. Se vuelven el símbolo de un hasta aquí. Por eso, cuando los pilotos mexicanos vuelan en Filipinas, cada misión no es solo militar. Es un ritual de justicia. Es una respuesta histórica. No por venganza ciega, sino por dignidad. Por eso vuelan con esa mezcla rara de calma y furia contenida. Por eso cuidan tanto sus formaciones. Por eso regresan. Porque saben que si caen, no solo cae un avión, cae un símbolo. Y mientras se acumulan misiones, los números empiezan a convertirse en historia. Y la historia, aunque a veces tarde, termina llegando a oídos que no quieres tener como enemigo. Weber, ya para finales, con Berlín temblando, con el Reich desmoronándose, con informes llegando como gotas tardías, entiende lo inevitable. México no fue una nota al margen. México fue un recordatorio de que la guerra también se pierde por soberbia. Y aquí viene lo que te prometí como giro. Cuando la guerra se acaba, cuando Alemania colapsa, cuando todo queda en ruinas, la historia no se cuenta bien. No se cuenta completa. Se simplifica. Se reduce. Se olvida. Y eso es lo que la vuelve la historia que nunca te contaron. Porque en los libros rápidos, México aparece como una línea. En las conversaciones promedio, aparece como sí, mandaron un escuadrón. Y se acabó. Pero no. Lo real fue más grande. México se defendió en el Golfo, México se organizó internamente, México se alineó estratégicamente, México envió un símbolo armado al otro lado del mundo, México regresó con la frente en alto, y México demostró que un país al que subestimas puede volverse el tipo de problema que ya no puedes deshacer. Y te digo algo, compa, que es la razón por la que este video funciona si lo contamos bien. Esta historia no es solo de 1942. Es de hoy. Porque hoy también se subestima a México. Hoy también se subestima a Latinoamérica. Hoy también se repite el mismo error. Creer que porque no somos imperio, no tenemos peso. Y la historia demuestra que eso es una mentira cómoda para quien quiere sentirse superior. Así que si estás llegando hasta aquí, suscríbete y comparte. De verdad. Porque lo que viene es el cierre grande, el regreso del escuadrón,
el impacto moral, el olvido injusto, y la pregunta final que te deja con fuego en la cabeza. ¿Por qué nadie nos contó esto así? ¿A quién le convenía que se contara chiquito? Noviembre de 1945. La guerra ya había cambiado el mundo, y sin embargo, México todavía no terminaba de sentir el peso completo de lo que había hecho. Porque una cosa es mandar un escuadrón al otro lado del planeta y otra muy distinta es verlos volver, ver sus rostros, escuchar el rugido de esos motores sobre tu propia capital y entender, de golpe, que lo que ocurrió no fue un gesto, sino una declaración de identidad. El avión de transporte tocó pista y por un instante el ruido de la multitud pareció bajar como si el país entero contuviera la respiración. Había gente apretada en las calles, en banquetas, en camellones, en cualquier hueco desde donde se pudiera ver algo, aunque fuera un segundo. Había madres, había hermanos, había niños cargados en hombros, había viejos con la mirada húmeda, había hombres que no lloraban en público pero esa vez no pudieron evitarlo. Banderas en alto, manos al cielo, gargantas rotas de tanto gritar. Porque por fin regresaban los que se habían ido a pelear una guerra que, para la mayoría, solo existía en periódicos y en rumores. Cuando los primeros pilotos bajaron, no bajaron como estrellas. Bajaron cansados. Bajaron más delgados. Bajaron con los ojos de alguien que vio demasiado. Y aún así, traían la espalda recta. No por soberbia, por disciplina. Porque si habían aprendido algo allá, en bases extrañas y cielos hostiles, es que la dignidad no se negocia. La dignidad se sostiene. Y entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir. El país los adoptó como símbolo. Los nombres comenzaron a repetirse, no como lista, sino como eco, las águilas aztecas. Ese apodo, tan grande, tan teatral, tan poderoso, les quedó como armadura. Porque era justo lo que eran. Hombres que volaron lejos para demostrar que México no estaba de adorno en la historia. Si te detienes a pensarlo, compa, lo que regresa no son solo 30 y tantos pilotos. Lo que regresa es un mensaje, sí podemos. Y en la posguerra, esa frase pesa más que cualquier medalla. Porque el mundo entra en una nueva etapa, una etapa donde todos compiten por controlar relatos, por decidir quién fue el héroe y quién fue el extra. Y México, como tantas veces, corría el riesgo de ser empujado a una esquina del cuento. Por eso la recepción fue tan grande. Porque era un acto de resistencia cultural. Era México diciéndose a sí mismo, en voz alta, no voy a dejar que me quiten esto. Y en ese momento, con la ciudad temblando de emoción, parecía imposible que esta historia pudiera desdibujarse algún día. Pero aquí viene la parte amarga, la parte que casi nadie quiere contar, la parte donde se decide si tú te quedas hasta el final del video o te vas como se va la mayoría, con la versión cortita que no duele. Porque sí, compa, se desdibujó. Se fue diluyendo. Se fue haciendo pequeña en las conversaciones. Como si la memoria también necesitara combustible, cuando no se lo das, se apaga. Y antes de entrar a ese golpe, hazme un favor rápido. Si estás viendo esto y te está sorprendiendo, comparte el video ahora. No al final, ahora. Porque la siguiente parte es la que provoca que muchos se queden pensando todo el día. Y suscríbete, porque esta comunidad se construye con gente que no acepta historias recortadas. Ahora sí, vámonos a lo que duele. Pasan los meses. El mundo celebra el fin. Se reacomodan gobiernos. Se reacomodan intereses. Se reacomodan prioridades. Y en ese reacomodo, las historias que no convienen se vuelven silenciosas. No porque alguien te diga cállate, sino porque la vida empieza a meter encima su peso. Economía, reconstrucción, crisis, política, cambios de presidencias, nuevas tensiones. Y poco a poco, lo que fue épico se vuelve algo que pasó. Los pilotos regresan a su vida real. A veces esa es la parte más cruel para cualquier soldado, el regreso.
Porque en la guerra todo es claro, brutal, pero claro. Hay misión, hay compañeros, hay objetivo. Y al volver, te encuentras otra vez con la rutina, con el ¿y ahora qué? Con el mundo que te aplaude un día y al siguiente te pide que trabajes como si nunca hubieras estado en el infierno. Muchos de esos hombres eran jóvenes que habían dejado familia, novia, promesas, planes. Volvieron con otro ritmo por dentro. Con un silencio en el pecho. Con recuerdos que no se cuentan en sobremesa. Y aún así, siguieron adelante, como se sigue adelante cuando no hay opción. Pero en paralelo, en el gran tablero, algo se estaba instalando. La guerra que terminó abre paso a otra tensión global. Y cuando cambia el foco, cambia el interés. Ya no se habla de lo que se hizo, se habla de lo que viene. Y lo que viene no es celebración, es incertidumbre. Y ahí, en esa transición, pasa lo que pasa siempre. El relato lo empieza a dominar quien tiene la voz más grande, quien imprime más libros, quien hace más películas, quien produce más discursos. México, con su orgullo intacto pero con menos maquinaria para imponer narrativa mundial, empieza a quedarse sin micrófono. La historia se vuelve una línea en un libro extranjero. México participó con un escuadrón. Punto. Y cuando una historia se reduce a una línea, deja de ser sangre. Se vuelve estadística. Pero te digo algo. México no es un país de líneas. México es un país de historias orales. De relatos en familia. De mi abuelo me contó. De una vez escuché. Y por eso la historia no muere del todo. Se convierte en susurro. Se convierte en secreto. Se convierte en esa joya que solo algunos conocen y que, cuando la escuchas completa, te cambia el orgullo del lugar. Años después, en algunos rincones del país, todavía había gente que lo decía con una mezcla de risa y respeto. ¿Sabías que México sí fue a la guerra? ¿Sabías que hubo mexicanos volando allá lejos? Y otros respondían, sí, pero eso quién sabe si sea cierto. Mira qué locura, compa, una de las historias más sólidas se vuelve mito porque no se repite lo suficiente. Y en ese silencio ocurre algo todavía más fuerte. La afrenta original, la que comenzó todo, empieza a perderse también. Porque si te preguntan hoy por Potrero del Llano o Faja de Oro, la mayoría se queda en blanco. Y eso es durísimo, porque de ahí nació todo. De 27 vidas. De 27 familias. De 27 casas donde alguien se quedó esperando a un hombre que no volvió. Y aquí, en esta parte, es donde yo quiero que tú, que estás viendo esto, hagas algo simple pero potente. Deja un comentario con la palabra presente. Solo eso. Presente. Porque cada presente es una forma de decirles a esos hombres, aquí estoy, si me importa, no te olvido. Ahora, el coronel Weber, si te acuerdas de él. Ese alemán que al inicio se burló, ese hombre no está para ver el final heroico en México. Para cuando el escuadrón vuelve, Alemania ya está rota. Berlín ya es ruina. El Reich ya es polvo. Pero la idea que lo perseguía, la idea que le rompió la arrogancia, sobrevive en lo que él representa, la mentalidad que subestima. Y esa mentalidad no murió en 1945. Cambió de traje, cambió de idioma, cambió de bandera, pero siguió existiendo. Por eso esta historia importa hoy. Porque todavía hay quienes creen que si eres de tal lugar, no puedes. Y México ya respondió a esa idea una vez, con hechos. Pero aquí viene el momento donde la historia vuelve a tocar la puerta. Años después del regreso del Escuadrón 201, cuando la emoción ya no es noticia, cuando la gente ya no llena calles, quedan cosas pequeñas, casi invisibles, que sostienen la memoria. Una placa, un nombre escrito, Un uniforme gardado. una foto en blanco y negro, Un casco. una carta doblada. Y sobre todo, un ritual, alguien que regresa al recuerdo.
Puede ser un hijo, puede ser un nieto, puede ser un joven que entra a una institución militar y de pronto ve un nombre y pregunta, ¿quién fue? Y cuando alguien le responde, el pasado se enciende otra vez como chispa. Y esa chispa, compa, es lo que hace que este video funcione, lo que hace que alguien se quede hasta el final. Porque no es solo historia, es identidad. Es un yo no sabía que se convierte en ¿cómo no sabía esto? Y aquí te dejo el gancho final de esta parte, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte. El momento exacto en el que México casi pierde por completo esta historia, y cómo, por accidente, por terquedad y por orgullo, la historia regresa en forma de preguntas incómodas. En la siguiente parte vamos a entrar al punto donde la memoria se enfrenta al olvido. El día en que alguien, décadas después, encuentra un documento, una carta, una evidencia, y se da cuenta de que lo que México hizo fue más grande de lo que le dijeron. Y ahí es donde aparece la pregunta que remata todo. ¿Quién gana cuando tú no sabes de tus héroes? Y aquí es donde la historia se pone todavía más humana, porque lo que revive un país no siempre es una ceremonia enorme. A veces revive por algo chiquito, casi ridículo. Un cajón que nadie abre, una carpeta que nadie revisa, un nombre escrito a mano que alguien se atreve a leer en voz alta. Finales de los años 60, Ciudad de México. En un edificio de pasillos largos, con paredes que olían a papel viejo y tinta seca, un joven auxiliar administrativo, de esos que llegan temprano, que acomodan expedientes, que escuchan sin querer conversaciones ajenas, recibe un encargo que parece rutinario: ordenar documentación rezagada de tiempos de guerra. Para él, eso suena a historia antigua, a polvo, a cosas sin importancia. Nadie le explica nada con emoción. Nadie le dice esto es valioso. Le dicen, archiva, clasifica, sella, guarda. Y él lo hace, porque es su trabajo, pero hay un punto en el día donde el silencio del archivo se vuelve raro, como si el edificio mismo recordara. Saca una carpeta gruesa. El lomo está gastado. Tiene un sello. Tiene fechas. Tiene palabras que, para cualquiera, podrían ser solo burocracia. Notas diplomáticas, comunicaciones oficiales, listas de nombres. Y en medio de todo eso, aparece una hoja distinta, una hoja que no está escrita con esa frialdad de oficina. Está marcada, como si alguien la hubiera sujetado muchas veces con manos nerviosas. Y esa hoja dice algo que, al leerlo, le cambia la cara: Potrero del Llano. Faja de oro. Y debajo, nombres. Nombres completos. Idades, puertos, oficios. A veces, un deja esposa. A veces, un deja madre. A veces, un deja hijo pequeño. El joven se queda quieto, porque una cosa es saber que hubo barcos hundidos y otra es ver el peso real. Gente, vida, familias, cartas. Y lo peor no es lo que está escrito, lo peor es lo que falta. No hay historias largas, no hay homenajes, no hay descripciones emocionales. Solo constancia. Y eso duele más, porque parece que el mundo se hubiera acostumbrado a que esos nombres se quedaran enterrados en papel. A partir de ese instante, el archivo deja de ser archivo. Se vuelve espejo. El joven piensa en su propio padre, en su madre, en su barrio. Piensa, ¿y si ese nombre fuera el mío? Y por primera vez entiende algo que nadie le había explicado. México no entró a la guerra por capricho, entró porque le mataron gente. Porque le tocaron el orgullo y le tocaron la sangre. Y eso, en un país como el nuestro, no se queda sin respuesta. Ese mismo día, el joven hace algo que, técnicamente, no tendría por qué hacer. Fotocopia una hoja. Solo una. Se la guarda. No para venderla. No para presumirla. Para no olvidarla. Porque ya sintió lo que se siente cuando una nación olvida a sus muertos. Y aquí, compa, es donde te pido algo.
Si tú estás escuchando esto y nunca habías oído esos nombres, comenta yo tampoco sabía. No por vergüenza, por honestidad. Porque la historia se reconstruye cuando aceptamos que nos la contaron a medias. Ahora, lo que pasa después parece pequeño, pero es una cadena. Esa hoja llega a manos de alguien que sí tiene voz. Un maestro, un periodista, un piloto joven, un militar retirado, alguien que todavía respeta la palabra honor sin burlarse. Y esa persona, al ver la evidencia, se enoja. Pero no es un enojo de gritar. Es un enojo frío. De esos que te hacen trabajar. De esos que te hacen investigar. De esos que te hacen preguntar en voz alta, ¿por qué nadie cuenta esto completo? Y aquí es donde el relato se abre, porque la verdadera historia de México contra Alemania no es solo el Escuadrón 201, aunque sea la parte más épica y cinematográfica. La verdadera historia también está en el miedo de las costas, en los puertos, en la gente que miró al mar como si fuera una puerta por donde podía entrar la muerte. Piensa en esto. Imagina vivir en un puerto del Golfo cuando empiezan a circular rumores de que hay submarinos allá afuera. No los ves, pero se sienten. El mar se vuelve sospechoso. Las noches se vuelven largas. Las luces, que antes eran normalidad, empiezan a apagarse con cuidado. No por dramatismo, por precaución. Los pescadores empiezan a hablar en voz baja. Los marineros empiezan a escribir cartas como si fueran despedidas, aunque nadie lo diga. Y luego, de repente, una noche se ilumina el horizonte. No como amanecer, sino como incendio. Una llamarada enorme. Un brillo raro. Un rumor que corre desde el muelle hasta las casas. Se hundió un barco. Era mexicano. Había gente. Había petróleo. Y ahí, en ese instante, el país deja de ser neutral aunque no haya firmado nada todavía, porque el dolor ya firmó por todos. Lo más fuerte es que muchos de esos marineros eran civiles. No eran soldados. No eran hombres entrenados para morir. Eran trabajadores. Eran padres. Eran hijos. Eran gente que, hasta ese momento, no tenía por qué estar en una guerra. Y aún así, la guerra los encontró. Y aquí entra el punto que casi nadie explica bien. Para Berlín, para los estrategas fríos, un petrólero era tonelaje. Era número. Era estadística. Pero para México, un petrólero era rostro. Era apellido. Era una silla vacía en la mesa. Y cuando entiendes eso, entiendes por qué la respuesta mexicana no fue un berrinche diplomático. Fue algo más profundo. Si me haces esto, te voy a responder como nación. Entonces sí, se forma el escuadrón. Sí, se entrena. Sí, se mandan pilotos. Pero en paralelo, México cambia su postura, su vigilancia, su enfoque. Porque una cosa es declarar la guerra y otra es sentir que, por primera vez en mucho tiempo, el país entero está mirando hacia afuera y preguntándose, ¿quién nos puede tocar? Y aquí volvemos al coronel Weber, porque su sorpresa inicial no era solo ignorancia. Era soberbia estructural. Era creer que América Latina era un patio sin dientes. Y esa idea, compa, esa idea se rompe cuando el patio empieza a moverse como bloque. No porque todos mandaran ejércitos gigantes, sino porque todos aportaban algo que Alemania no podía reemplazar. Recursos, rutas, cooperación, bases, materias primas, estabilidad para el esfuerzo aliado. Pero Weber no lo entiende como lo entendería un civil. Lo entiende como lo entiende un militar derrotado. Tarde. Cuando ya no sirve de nada. Imagínalo en la Alemania que se está cayendo. Con edificios rotos. Con sirenas. Con hambre. Con listas de bajas. Con la gente buscando carbón para calentarse. Y él, en un rincón de oficina o de refugio, recibe informes que ya no son triunfos, son daños. Y entre esos daños, aparece una palabra que lo irrita porque no encaja. México.
Para él, México era folclor. Y ahora México es avión. México es coordinación. México es disciplina. México es una firma que se convierte en bombas sobre posiciones enemigas en un lugar del mundo que él jamás pisará. Eso, para un hombre educado en la idea de superioridad, es humillación pura. No por el tamaño del daño, sino por lo que simboliza, me equivoqué. Y hay errores que duelen más cuando revelan que todo tu sistema mental era una mentira. Ahora, aquí es donde yo te aseguro que, si te quedas, te va a volar la cabeza la siguiente parte. Porque viene la escena que explica por qué esta historia se volvió tan incómoda para algunos. El momento en que un documento interno, un simple reporte, deja ver que el problema para Alemania no fue solo que México declarara la guerra, sino que México ayudó a cerrarles el hemisferio entero. Y eso no se arregla con propaganda. Eso se arregla con realidad, y ya no tenían realidad para ganar. Pero antes de entrar a ese documento, quiero que hagas una cosa rápida. Suscríbete. No lo digo por decir. Lo digo porque esta historia, contada completa, no aparece todos los días. Y compártela con alguien que siempre dice México nunca ha hecho nada. Compártela sin pelear. Solo compártela. Deja que la historia haga el trabajo. Ahora sí, seguimos. Principios de 1945. Berlín ya no es Berlín. Es un lugar que se sostiene por costumbre, no por fuerza. En algún escritorio, en algún montón de papeles, aparece una evaluación que ya no se escribe para presumir, se escribe para sobrevivir, situación del suministro enemigo. Y ahí, con letras frías, aparece la frase que le parte la paciencia a cualquier estratega alemán. El flujo de petróleo y materiales del continente americano sigue alimentando al enemigo. No lo pueden cortar. No lo pueden asfixiar. No lo pueden interrumpir como creyeron. Y entonces aparece el detalle que conecta todo: el Golfo, las rutas, la costa, las naciones que se alinearon. El efecto dominó que inició cuando un submarino decidió que un país pequeño podía ser atacado sin consecuencias. Weber, al leer eso, entiende la ironía más cruel. Alemania no solo hizo enemigos grandes. Alemania Fabrik. O enemigos donde no los necesitaba. Fabricó resistencia donde pudo haber indiferencia. Y cuando haces eso, pierdes antes de disparar el último tiro, porque ya estás peleando contra un mundo que se unió por tu torpeza. Y aquí viene el golpe emocional final de esta sección. Mientras Alemania se hundía, México se quedaba con un legado que no era solo militar, era moral. Un mensaje de soberanía. Un mensaje de no soy tu víctima silenciosa. Un mensaje que, por un rato, se celebró y luego se guardó. Y ahora, décadas después, tú lo estás sacando otra vez a la luz con solo verlo. Así que dime, compa, ¿te estás dando cuenta de por qué esta historia nunca te la contaron completa? Porque no es cómoda. Porque rompe estereotipos. Porque obliga a admitir que México sí tuvo un papel real, y que ese papel nació de una herida, se convirtió en acción y dejó un símbolo que todavía incomoda a quien vive de subestimar. Seguimos desde ahí, sin romper el hilo, y ahora sí entramos a la parte donde el papel frío se convierte en pánico estratégico, porque hay algo que el coronel Weber entiende tarde. No le preocupa México por tamaño, le preocupa México por efecto. El documento que Weber tiene frente a él no trae frases grandilocuentes, no habla de honor ni de orgullo, no dice historia ni destino. Habla como hablan los informes que nacen cuando un imperio se está quedando sin aire. Con números, con rutas, con palabras que suenan aburridas pero que son cuchillos. Suministro, flujo, tonelaje, producción, cobre, petróleo, caucho, puertos. Y lo que más lo irrita, lo que le aprieta la mandíbula, es que el informe no tiene una línea de esperanza. No dice podemos cortar esto. No dice hay forma de frenarlo. Dice, con otras palabras,
algo brutal, no lo estamos deteniendo. Y en guerra, cuando no detienes el suministro del enemigo, estás viendo tu derrota escrita con anticipación. Weber empieza a leerlo con calma fingida, pero por dentro ya no está calmado. Es como si cada renglón le sacara la alfombra de debajo de los pies. Porque ahí, entre mapas simplificados, aparece el golpe, el hemisferio americano, que ellos habían tratado como un escenario lejano, se había convertido en una fábrica gigante trabajando para el enemigo. Y eso, para un alemán del alto mando, es una pesadilla sin solución rápida. No es un tanque que destruyes, no es una ciudad que bombardeas, no es un frente que rodeas. Es una red entera. Entonces el informe menciona el Golfo, menciona la costa, menciona patrullas, vigilancia, cooperación. Y Weber, que al principio se rió de México, ahora siente algo que no es risa. Es una punzada de vergüenza, porque todo se conecta con esa decisión tonta, arrogante, de torpedear dos barcos que no importaban. Ese es el punto. Sí importaban. Importaban porque desencadenaron algo que Alemania no calculó. El alineamiento, el cierre del espacio, el cambio de actitud. Y ese cambio de actitud no se mide con un desfile. Se mide con el hecho de que, desde ese momento, el mar ya no era tierra libre. Weber se queda un rato mirando la palabra México como si fuera un insulto personal. No porque odia México, sino porque México se volvió evidencia de un error histórico. Un error que a él, como militar, le duele más que cualquier derrota en el campo: subestimar. Y aquí viene una escena que no suele contarse, porque no suena heroica, pero es esencial. Weber llama al teniente Müller otra vez. No para preguntar qué hizo México, sino para preguntar lo que en realidad le da miedo: ¿qué cambió en América después de esto? Y Müller, que ya trae cara de día sin dormir, responde con frases cortas, como si no quisiera ni pronunciarlo: cambió el enfoque, mi coronel. Cambió la cooperación. Cambió el ritmo. Cambió la vigilancia. Y Weber pregunta lo inevitable, lo que todo estratega quiere saber cuando ya siente que se le va el mundo: ¿podemos revertirlo? Müller no contesta rápido. Y cuando al fin contesta, suena peor que un no. Suena a resignación, no sin abrir otro problema mayor. Porque la verdad es que Alemania ya no tenía margen. En 1945 ya no se estaba dando el lujo de elegir. Estaba apagando incendios. Y abrir un conflicto mayor en el hemisferio, intentar castigar a países que ya se alinearon, era como intentar apagar un fuego con gasolina. Eso lo sabe Weber. Y por eso, por primera vez, el hombre deja de pensar como propagandista y empieza a pensar como alguien que ve su fin. Si esto lo hubiéramos entendido en 1942. Pero no lo entendieron. Y por eso ahora estamos aquí. Ahora nos regresamos a México, porque mientras Weber leía papeles, en México se estaba dando algo que no sale en los libros con suficientes detalles: el cambio emocional del país. No es una palabra grande. Es una sensación colectiva. México, que había estado mirando la guerra como algo de otros, empieza a sentirla como propia. Y eso cambia conversaciones, cambia calles, cambia familias. En los puertos se habla distinto. En la capital se habla distinto. En los periódicos se escribe distinto. De repente, la palabra Alemania deja de ser un lugar lejano y se vuelve una amenaza real. No porque vayas a ver soldados alemanes caminando por tu calle, sino porque ya te tocaron lo tuyo y nadie se queda igual después de eso. Imagínate el ambiente. Un país con cicatrices propias, con su propia historia de conflictos internos, con gente que todavía recuerda lo que es que te arrebaten cosas. Y de pronto llega la noticia: hundieron un barco mexicano. Luego hundieron otro. Y no fue una avería, fue un ataque. Fue el mensaje de puedo hacerlo y no pasa nada. Y ahí es donde México decide que sí pasa algo.
La declaración de guerra no es el final del discurso. Es el inicio del trabajo. Es el inicio de ajustar rutas, de vigilar costas, de reforzar puertos, de coordinar información. Y aquí, compa, no hace falta que te lance palabras complicadas. La idea es simple. México se puso serio. México dejó de estar al margen y se puso en la mesa. Y cuando un país se pone serio, aunque no sea gigantesco militarmente, puede mover la realidad más de lo que otros creen. Por eso, cuando nace el Escuadrón 201, no nace solo como unidad. Nace como símbolo. Nace como respuesta. Nace como forma de decir, no solo firmo un papel, también estoy dispuesto a pagar el precio de pelear. Y eso, en la mente de un enemigo soberbio, es una bofetada. Y aquí entra la parte que mantiene a la gente mirando el video, porque es la parte donde el espectador se pregunta, ¿pero de verdad México fue a pelear? Sí, fue. Y no con una foto. Fue con hombres que se subieron a máquinas de guerra reales y se fueron al otro lado del mundo. Cuando se seleccionan los voluntarios, el ambiente tiene algo que se siente casi como ritual. No porque haya velas o discursos exagerados, sino porque cada quien sabe lo que implica. Mucha gente se imagina que un voluntario va emocionado como si fuera aventura. No. El verdadero voluntario se va con miedo también. Se va con dudas también. Pero se va igual. Esa es la diferencia. En los grupos de pilotos, la palabra potrero del llano no es una nota histórica, es una espina. Es una razón. Es el recordatorio de que esta guerra, para México, tiene un origen concreto. Y esa razón se vuelve una disciplina rara. Vuelan con una mezcla de coraje y cuidado. Coraje para entrar. Cuidado para volver. Porque no es llegar a morir, es llegar a cumplir y regresar. Y aquí te voy a decir algo que tienes que usar como narrador, porque es oro para la retención. El enemigo no teme al que grita, teme al que es consistente. Teme al que llega, golpea, cumple y vuelve a aparecer al día siguiente. Eso es lo que rompe la moral. No el espectáculo. La repetición disciplinada. Por eso, cuando el Escuadrón 201 llega al teatro de operaciones, no llega como un show. Llega como parte del engranaje. Llega a integrarse, a aprender rápido, a no estorbar, a aportar. Y esa actitud, compa, es la que vuelve peligrosos a los que son subestimados. Porque el subestimado tiene hambre de demostrar, pero el inteligente no se deja llevar por el ego, se deja llevar por el resultado. Y sí, aquí es donde muchos se confunden. Porque el título dice México contra Alemania y te preguntas, ¿pero por qué terminamos en el Pacífico? Y ahí está lo sorprendente. La Segunda Guerra Mundial era una red. Alemania, Japón e Italia eran un mismo bloque. Si tú golpeabas en un frente, debilitabas el esfuerzo general. Si tú ayudabas a cerrar rutas, apretabas el cuello económico. Si tú enviabas una unidad simbólica pero efectiva, mandabas un mensaje al mundo entero, también estoy aquí. Entonces, cuando el Escuadrón 201 hace sus primeras misiones, lo que ocurre no es solo que destruyan objetivos. Lo que ocurre es que México, por primera vez en la guerra moderna, se vuelve visible como actor militar en un escenario internacional. Visible de verdad. Y eso pesa. Y aquí viene el punto que te va a gustar como creador. El contraste brutal. Weber en Berlín leyendo reportes, viendo cómo se le cae el Reich, y al mismo tiempo, del otro lado del planeta, aviones con insignias mexicanas volando misiones reales. Eso es cine puro. Eso es historia que retiene. Pero antes de entrar a la primera misión con todo el detalle emocional, déjame meter un CTI bien colocado. Si has llegado hasta aquí, suscríbete. Porque esta historia apenas está entrando en su parte más intensa. La parte donde el orgullo se vuelve acción, donde el miedo se vuelve disciplina y donde México deja de ser nota al margen para convertirse en algo que nadie esperaba.
Y compártelo con alguien que dice que México no pinta. No discutas. Solo compártelo. Ahora sí, la madrugada. La pista. El ruido del motor. El calor pegajoso. Los hombres ajustándose guantes, revisando instrumentos, tragándose el nervio. No están pensando en gloria. Están pensando en no fallar. Porque fallar no solo es caer. Fallar es regresar y sentir que no hiciste nada por los tuyos. El líder da la orden. Los aviones ruedan. El mundo se vuelve un rugido. Y cuando despegan, hay un segundo exacto, donde el miedo se convierte en silencio interno. El piloto ya no escucha al mundo, se escucha a sí mismo. Hazlo bien. No te mueras. No falles. Y en ese segundo, México está arriba con ellos, aunque no lo veas. Y mientras tanto, lejos, en un búnker alemán que ya no controla nada, Weber sigue leyendo. Y la palabra México vuelve a aparecer. Pero ahora ya no está asociada a burla. Está asociada a algo peor para él. Evidencia. Evidencia de que el Reich se equivocó sobre el mundo. Evidencia de que su propaganda falló. Evidencia de que su ideología se rompió con una realidad simple. Los que llamaban inferiores también peleaban, también organizaban, también respondían. Y eso, compa, es lo que hace que esta historia sea la verdadera historia que nunca te contaron. Porque no solo habla de misiones. Habla de percepción. Habla de orgullo. Habla de cómo un error arrogante puede encender a un país. Si quieres, sigo de inmediato con el detalle completo de la primera misión, el ambiente en tierra, las solicitudes de apoyo, cómo se ganan el respeto dentro de la base y cómo esas noticias llegan fragmentadas a Europa, donde Alemania ya no puede hacer nada más que aceptar que su mundo se acabó. Escribe, continúa y en la misma frase pon tu ciudad, para ir saludando en el guión como narrador sin romper el ritmo. Continúa. Pensado durante 19s. Continúa. Regresemos a ese amanecer pegajoso en Filipinas, porque ahí es donde la historia deja de ser un país que firmó un papel y se vuelve una escena real, con ruido, sudor, miedo y decisión. El capitán Gaxiola no estaba pensando en discursos. Estaba pensando en algo más simple y más humano, regresar con todos. Lo repito porque ahí está el secreto de por qué esos hombres se vuelven tan peligrosos para un enemigo. No despegan para lucirse, despegan para cumplir y volver. Eso crea una disciplina diferente, una disciplina que no hace ruido, pero sí hace resultados. Cuando los P-47 mexicanos ya están arriba, el cielo se ve hermoso, casi injusto. Azul, nubes suaves, el sol trepando como si no supiera que abajo hay hombres listos para matarse. Y en esa belleza, el radio suena con voces cortas, serias, sin chistes. Se escuchan confirmaciones, ajustes, pequeñas frases que, si tú no sabes de guerra, te sonarían como cualquier cosa, pero para ellos son vida o muerte. No se grita, no se presume. Se confirma, se repite, se cuida, porque un error, uno solo, te manda al suelo. Abajo, en tierra, el objetivo aparece como un manchón de formas extrañas entre vegetación y tierra. Posiciones cavadas, puntos duros, lugares donde alguien lleva semanas esperando el día de un ataque. El primer descenso es el más pesado, porque es cuando el cuerpo se entera de que ahora sí no hay ensayo. Los pilotos sienten esa presión en el pecho, ese nudo que no se ve, pero se siente. Y ahí, justo ahí, es donde la historia se vuelve brutal. O te congelas o haces lo que viniste a hacer. Gaxiola da la orden con una voz que suena como si estuviera en una práctica. Y esa calma no es casualidad. La calma es un arma. Un enemigo puede adivinar el pánico, pero no puede adivinar la serenidad. Los aviones se inclinan y se van hacia abajo como si el mundo los jalara. El ruido del motor cambia, el aire golpea diferente, el paisaje se acerca demasiado rápido.
Y en el segundo exacto en que las bombas se sueltan, hay un silencio extraño dentro del piloto, como si el tiempo se estirara. Luego el suelo responde con fuego. Explosions. Columnas de tierra. Humo que se abre como una boca. El enemigo, allá abajo, no ve banderas, ve muerte cayendo del cielo. Pero lo que sí ve, cuando levanta la mirada, es algo que no esperaba ver en su vida. Marcas que no son las de siempre. Insignias mexicanas, nombres escritos en español, apodos pintados con letras que no dicen Eagle ni Sander. Dicen cosas que para ellos suenan raras, ajenas, casi ofensivas. Porque lo que la propaganda les había prometido era que México era un país lejano que no tenía nada que hacer en una guerra mundial. Y sin embargo, ahí está, encima de ellos. Real. La primera pasada no se queda sola. Vuelven. Y cuando vuelven, ya no es sorpresa, es rutina de combate. Es precisión. No es avienten todo. Es peguen donde importa. Eso es lo que cambia la moral del enemigo. No es solo que te ataquen. Es que te ataquen con criterio, con intención, con consistencia. Cuando termina la salida y el escuadrón regresa a base, la pista parece más corta, como si el cuerpo todavía fuera a velocidad. Las ruedas tocan tierra. El avión vibra. El piloto respira por primera vez como si pudiera respirar. Y cuando se quita el casco, no hay euforia de película. Hay cansancio. Hay ojos rojos. Hay silencio. Y luego, poquito a poquito, como si nadie quisiera romper la seriedad, aparece lo inevitable, alivio. En el hangar, el primer reporte se arma con pocas palabras. Objetivo golpeado. Regresamos completos. Sin bajas. Y en una guerra donde cada día se pierden hombres, esa frase regresamos completos se vuelve una especie de oración. Porque eso era lo que querían. Cumplir sin regalarse. Esa noche, mientras los mecánicos revisan impactos pequeños, mientras se apagan cigarros y se toman tragos de agua como si fuera oro, un oficial estadounidense se acerca y los mira de arriba abajo con esa expresión de alguien que cambia de idea a la fuerza. No es fan, no es amigo, es un hombre práctico, de guerra, y lo que está viendo lo obliga a respetar. Y dice algo simple, algo que se queda grabado: mañana los necesitamos otra vez. Esa frase, compa, es la confirmación de que ya no eres invitado. Ya eres parte del trabajo. Ya eres pieza del engranaje. Y eso, para México, vale más que 1000 aplausos. Ahora, mientras esto pasa en el Pacífico, vuelve el contraste. Vuelve Weber. Porque tú no puedes dejarlo fuera. Él es el ojo del enemigo que se está cayendo, el símbolo de lo que se rompe cuando la realidad golpea más fuerte que la propaganda. En Berlín, o mejor dicho, en lo que queda de Berlín, Weber ya no está en la oficina cómoda del inicio. Ya escucha bombas más cerca. Ya siente que el mundo se encoge. Ya no tiene el lujo de reírse de nadie. Y aún así, lo que le llega no le llega como película. Le llega como rumor filtrado, como pedazos de información, como reportes que alguien intercepta, como comentarios de soldados que ya no creen en nada. Y en esos pedazos, aparece la frase que le duele: pilotos mexicanos en operaciones. No porque lo vayan a bombardear a él, sino porque significa que el eje perdió el control del hemisferio. Perdió el respeto. Perdió el miedo que su propaganda creía imponer. Weber se obsesiona, porque el hombre arrogante puede ignorar, pero el hombre que se siente derrotado busca explicaciones. Quiere entender en qué momento el mundo se volteó. Y lo que empieza a descubrir lo va a hacer sudar frío. América Latina, completa, se volvió un factor. México no fue solo México. México fue la señal. El coronel junta papeles, ordena archivos, exige reportes antiguos. Empieza a armar una lista mental. Petróleo que no se detiene, minerales que siguen fluyendo, puertos que siguen operando,
rutas que se mantienen. Y se da cuenta de algo que su formación prusiana le había nublado. Una guerra moderna no se gana solo con soldados valientes, se gana con lo que alimenta a esos soldados. Y el Eje, con su soberbia, empujó a medio continente a alimentar al enemigo. Aquí es donde la historia se vuelve México contra Alemania de verdad, no en el sentido de una batalla cuerpo a cuerpo, sino en el sentido de consecuencias. Porque Alemania atacó 2 barcos. México respondió con algo más grande que un disparo. Respondió con alineamiento, con apoyo, con presencia, con símbolo y con efecto dominó. Y, ojo, esto es importante para que el espectador no se te vaya. No estás diciendo México derrotó solo a Alemania. Estás diciendo algo más inteligente. México, con su decisión, sumó fuerza real a una maquinaria aliada que ya venía avanzando, y esa suma, que parecía pequeña, en realidad tuvo un valor enorme por su posición, por sus recursos, por su mensaje y por su ejemplo. Ahora vámonos a una parte que engancha muchísimo, porque es humana y es irónica. Mientras México está peleando afuera, adentro y en el continente, la vida también cambia. En México, el hecho de estar en guerra no se vive como película. Se vive como tensión, como rumores, como noticias que llegan con retraso, como familias que no duermen, como madres que rezan, como gente que empieza a mirar el mar con desconfianza, porque ya no es mar, es la puerta por donde te lastimaron. Y entonces, en puertos y costas, se empieza a hablar de vigilancia, de cuidado, de no confiarse. En Alemania, en cambio, Weber entiende que lo que hicieron los submarinos fue como patear un avispero. No por la fuerza del avispero, sino por la reacción. Un avispero no necesita ser grande para ser peligroso. Solo necesita que lo provoques. Y aquí entra un detalle que puedes narrar con calma para subir retención. Los alemanes siempre se imaginaron que los países pequeños reaccionan lento, dudan, discuten, se pelean internamente. Pero México reaccionó con una rapidez que para Weber se siente absurda. Romper relaciones. Declarar guerra. Mobilizer. Selectioner. Entrenar. Enviar. Upper. Todo en una misma línea. Eso, para un enemigo, es más aterrador que un grito. Porque demuestra claridad. Y mientras eso sucede, Weber se entera de otro golpe psicológico. La gente no solo está reaccionando por miedo, está reaccionando por orgullo. Y el orgullo, cuando se vuelve trabajo, es el combustible más estable que existe. No se te acaba en 2 semanas. No depende de discursos. Se sostiene solo. Ahora, volvemos al Pacífico, Po. N mensaje corto. Para que sepan que está vivo. Klaus sintió que el pecho se le apretaba. Porque Alemania no habría ofrecido eso a un prisionero. Alemania lo habría usado como arma psicológica. Klaus, sin entenderlo, escribió 2 líneas para su esposa Helga. 2 líneas. Pero esas 2 líneas fueron como un martillazo en su conciencia. El enemigo al que llamaron inferior estaba siendo más humano que el Reich que él defendió. En otro extremo del campo, un coronel alemán llamado Friedrich Meyer, el mismo que ya había llorado hablando con Antonio Ramírez, se sentó con otros oficiales. Todos tenían el mismo rostro. Ese cansancio que ya no es físico, es moral. Hableben Bajedo. Uno dijo, nos trataron mejor de lo que nosotros tratamos a cualquiera. Otro respondió, eso es lo que más vergüenza me da. Y ahí se formó una idea peligrosa, una idea que no se mata con rifle. Tal vez el Reich no solo perdió la guerra, tal vez perdió la razón de existir. Los días siguientes fueron extraños porque no eran guerra, pero tampoco paz. Eran ese limbo donde la vida sigue aunque el mundo haya cambiado. A muchos prisioneros les tocó trabajar removiendo escombros, abriendo caminos, cargando cajas de comida para civiles. Y aquí está la parte que nadie imagina. Muchos supervisores de esas labores eran mexicoamericanos. No porque quisieran mandar,
sino porque eran soldados, porque había orden que mantener, porque alguien tenía que organizar el caos. Klaus vio a un capitán joven dando instrucciones claras a 200 prisioneros alemanes, sin humillarlos, sin golpearlos, sin disfrutar la ventaja. Un prisionero, desesperado, le preguntó un día, ¿por qué no nos tratas como animales? Podrías hacerlo. El capitán lo miró con frialdad, pero una frialdad distinta a la crueldad. Porque si los trato como animales, me convierto en ustedes. Y yo no vine hasta aquí para convertirme en eso. Klaus escuchó esa frase desde lejos y se le quedó clavada. Mientras tanto, en las ciudades liberadas, la gente sobrevivía como podía. Había hambre, había frío, había niños sin padres. Y muchos de esos niños recibieron raciones de manos morenas que su propaganda les había pintado como amenaza. Stuttgart, Frankfurt, Nuremberg. Nombres que sonaban a historia grande, pero la historia real se movía en cosas pequeñas. Un soldado compartiendo pan, un médico atendiendo a una anciana, un guardia evitando que alguien abuse de su poder. Esa suma de gestos fue un juicio silencioso al nazismo, porque demostraba que la superioridad de la que hablaron era pura basura en la práctica. Pero aquí viene el giro que hace que esta historia duela de verdad, porque mientras algunos alemanes estaban descubriendo humanidad en el enemigo, del otro lado había familias mexicanas pagando un precio brutal. Y esa parte casi nunca se cuenta con la misma intensidad, porque no tiene tanques ni mapas, pero tiene algo peor. Puertas que se abren con noticias que rompen una casa para siempre. Los Ángeles, 1945. Una mujer llamada María Hernández abre la puerta y ve dos oficiales con rostro serio. No hace falta que hablen. Ella ya sabe. En San Antonio, una madre escucha pasos en el porche y se le cae el mundo. En Phoenix, una esposa recibe una bandera doblada y una frase que se repite como cuchillo: murió con honor. Honor. ¿Y el honor paga comida? ¿El honor cría hijos? ¿El honor abraza por la noche? No. El honor es una palabra bonita para una ausencia enorme. Miles de familias mexicanas y mexicoamericanas vivieron esa escena. Miles. Casas donde el silencio se volvió permanente. Y los que regresaron, muchos regresaron con heridas visibles y otras invisibles. Volvían con mirada distante, con noches que no terminaban, con recuerdos que no se callan. Y al volver, creían que al menos recibirían respeto. Algunos lo recibieron. Pero otros encontraron la misma puerta cerrada de siempre, el mismo letrero, la misma frase disfrazada de política. No servimos a mexicanos. Y ahí nació la otra guerra, la que no sale en los filmes, la que se pelea en tribunales, en calles, en reuniones comunitarias, en protestas, en exigir dignidad. Y te juro que si te quedas un poco más, lo que viene te va a impresionar más que cualquier batalla. El momento en que esos veteranos, con medallas en el pecho y cicatrices en el alma, deciden que ya no van a agachar la cabeza. Que si pudieron enfrentar al Reich, también podían enfrentar la segregación. Esa decisión cambió Estados Unidos para siempre. Si quieres, sigo sin detenerme. El caso que encendió todo, el funeral negado a Félix Longoria, la intervención política que lo volvió símbolo, el nacimiento del movimiento de veteranos, y el cierre décadas después con la reunión de 1985 donde Klaus, ya viejo, entra a un salón y finalmente se atreve a decir en voz alta lo que en 1945 solo se atrevía a escribir en un diario: los mexicanos nos enseñaron lo que era el honor. Porque ahí está el otro gancho, la repetición. El escuadrón ya no es una misión. Son días. Son salida. Son objetivos. Son sollicitude. Y cada vez que vuelven, crece la reputación. Los soldados en tierra empiezan a pedirlos. Y cuando un soldado en tierra pide a un escuadrón específico, no lo pide porque le caigan bien. Lo pide porque confía. Porque sabe que si los llama, llegan. Y si llegan,
golpean. Y si golpean, no se equivocan tanto. Y esa confianza se gana con sangre, no con palabras. Los mexicanos, por dentro, no lo viven como orgullo, lo viven como peso. Porque ahora cada misión es tienes que volver a hacerlo igual o mejor. No puedes fallar una vez y luego decir pero soy nuevo. En guerra no hay nuevo. Hay vivo o muerto. Cumplido o no cumplido. Entonces, en sus conversaciones nocturnas, aparece la misma frase de distintas formas, mañana otra vez. Y esa frase, a fuerza de repetirse, se vuelve un martillo que forja identidad. Identidad de unidad. Identidad de grupo. Identidad de país. Y ahora viene un momento que debes narrar como si fuera un giro, porque es un giro emocional. El hecho de que regresen todos. Porque en guerra, regresar todos es casi una locura. Y sin embargo, ellos lo logran. Aquí es donde el relato se vuelve poderoso para el espectador promedio, porque el espectador piensa, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué tenían? Y tú, como narrador, lo puedes decir sin tecnicismos. Tenían disciplina, tenían cuidado, tenían hambre de demostrar y tenían un pacto invisible, nadie se queda. Ese pacto invisible también es México. Es cultura. Es familia. Es esa idea de no suelto al mío. Y aunque suene sentimental, en guerra la sentimentalidad bien aplicada se vuelve estrategia. Cubres al compañero, no te separas de la formación, no te confías, vuelves juntos. Ahora, regresemos a Weber por última vez en esta parte, porque es donde la historia se vuelve sorprendente de verdad. El alemán no solo se asusta por México, se asusta porque México lo obliga a recordar un error básico. Alemania creó su propio enemigo adicional por arrogancia. Eso es imperdonable en un estratega. Y aquí te meto otro CTI, bien colocado. Si esto te está volando la cabeza, suscríbete, porque lo que viene es todavía más fuerte. Viene el momento en que el propio enemigo empieza a hablar de México con otra palabra. Ya no con burla, ya no con desdén, con respeto. Con ese respeto que solo aparece cuando alguien te demuestra algo en el terreno. Weber, que ya no es el mismo del inicio, escribe algo en un margen. No lo dice en voz alta. No se lo diría a su superior porque sería casi una traición a su ideología. Pero lo escribe para sí mismo como quien confiesa un pecado, nos equivocamos. Y en esa frase corta cabe todo. Nos equivocamos al creer que México era irrelevante. Nos equivocamos al atacar su petróleo. Nos equivocamos al creer que el honor es un adorno. Nos equivocamos al creer que un país lejos no responde. Nos equivocamos al creer que el mundo se divide entre grandes y pequeños. Nos equivocamos. Y ese nos equivocamos es el corazón de esta historia. Ahora, para que el video no pierda ritmo y para que la gente se quede, el siguiente tramo debe prometer algo concreto. Vamos a llegar al cierre donde se ve el final de la guerra y el regreso triunfal a México, pero antes, vamos a mostrar el impacto silencioso, lo que significó que un país latinoamericano se presentara en la guerra con cara y nombre, y lo que eso provocó después en la forma en la que el mundo veía a México. En la base aérea Clark, cuando los P-47 vuelven y el sol ya está más alto, lo primero que cambia no es el clima, es el ambiente. No lo notas en un anuncio oficial ni en un boletín pegado en una pared. Lo notas en los ojos de la gente. Lo notas en el mecánico que, sin decirlo, revisa el avión mexicano con un cuidado extra, como si estuviera tocando algo que ya no es prestado, sino importante. Lo notas en el oficial que antes ni se aprendía los apellidos y ahora pregunta, ¿cuántos salieron? ¿Cuántos regresaron? ¿Alguno con daño serio? Y lo notas, sobre todo, en el rumor. Porque en una base de guerra el rumor viaja más rápido que las órdenes, y ese rumor tiene una frase sencilla, pero poderosa, los mexicanos cumplen y vuelven. No lo dicen con cariño.
Lo dicen con esa mezcla rara de asombro y alivio que solo nace cuando la gente está cansada y descubre algo que funciona. La guerra es eso, un cansancio interminable buscando cualquier cosa que dé resultados. Y de pronto, en medio de ese cansancio, aparece un escuadrón que no está ahí para lucirse, que no está ahí para pedir trato especial, que no está ahí para tomar fotos. Está ahí para trabajar, para entrar y salir, para pegar y regresar, para no dejar huecos, para no fallar por orgullo. Eso, en combate, se vuelve oro. En el comedor de la base, donde se mezclan acentos, risas cortas y miradas largas, un sargento americano que ya vio demasiadas cosas se sienta frente a un piloto mexicano y le pregunta sin rodeos, ¿y ustedes por qué se meten tanto? El mexicano no contesta con un discurso bonito. Contesta con una frase seca, simple, que pesa más que cualquier bandera, porque nos pegaron primero. Y al decirlo no habla de su avión ni de su uniforme. Habla de los barcos. Habla del mar. Habla de esos nombres que en México se convirtieron en herida y promesa. Potrero del Llano. Faja de Oro. Y ese sargento americano, aunque no entienda todo el contexto, entiende lo esencial. Entiende que cuando un hombre pelea por una razón personal, pelea distinto. Y conforme pasan los días, el Escuadrón 201 deja de ser la curiosidad mexicana y se vuelve una rutina de combate. Rutina, sí, pero una rutina donde cada salida tiene su propio filo. Hay misiones de ataque a tierra, hay misiones de apoyo a tropas que avanzan por terreno complicado, hay misiones donde el enemigo ya no está fuerte como antes, pero sigue siendo peligroso porque cuando un ejército se está hundiendo, muerde con desesperación. Y aún así, una y otra vez, el patrón se repite. Despegan, atacan, regresan. Se reorganizan. Vuelven a despegar. El capitán Gaxiola empieza a notar que en el radio ya no los tratan como los nuevos. Ya no les hablan lento ni con esa condescendencia disfrazada de cortesía. Ahora las órdenes llegan directas, como a cualquiera que se considera confiable. Y eso, para un soldado, es una medalla silenciosa. Es el respeto real, el que se gana cuando la gente te confía su vida porque sabe que no vas a fallarles. En una de esas tardes, después de una misión larga, un oficial de operaciones estadounidense se acerca al pizarrón donde se anotan salidas, objetivos, resultados. No hace show. Solo señala un renglón y dice, quiero que estos muchachos vuelen mañana otra vez. Nadie pregunta por qué. Nadie discute. Nadie sugiere otra unidad. Porque ya todos lo sienten. Si el objetivo es complicado, si el terreno es difícil, si la presión está alta, el Escuadrón 201 no se desordena. Y eso, en guerra, vale más que la fuerza bruta. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque mientras en Filipinas se construye esa reputación, en México se vive otro tipo de combate. No con aviones, sino con el nervio del país entero. La noticia de que nuestros pilotos ya están en la guerra corre entre familias como una corriente eléctrica. Hay orgullo, sí, pero también miedo. Porque el orgullo no elimina el hecho de que son hijos, hermanos, esposos, amigos. La gente empieza a recortar notas, a guardar cartas, a rezar con más fuerza, a mirar el cielo con una mezcla rara de orgullo y ansiedad, como si ese cielo pudiera devolverles a los suyos o tragárselos para siempre. Y ahí, en ese México de calles llenas de vida y corazón apretado, aparece un detalle que casi nadie cuenta porque no vende como un tiroteo, la disciplina social. La forma en la que el país aprende que la guerra no es un evento lejano, es una decisión que se paga todos los días. Puertos que se vuelven más vigilados, rutas que se cuidan, combustible que ya no se piensa solo como negocio, sino como responsabilidad. Porque México entiende algo con claridad brutal. El petróleo no es solo dinero, es el nervio de una guerra global. Y si te atacaron por eso, entonces esa misma cosa se vuelve símbolo de resistencia.
Mientras tanto, en el lado alemán, el coronel Weber intenta explicar en su cabeza lo que está pasando. Ya no lo mueve el orgullo,